Buenos días, estimados. Vamos a iniciar con la actividad correspondiente al quinto grado EGB, asignatura Ciencias Sociales. Podemos observar aquí el tema, la conquista del Nuevo Mundo. En lo primero que nos vamos a fijar es en la imagen que tenemos como portada en el inicio de la unidad 2. En esta unidad menciona la conquista del Nuevo Mundo y la imagen que nos puede llamar la atención es básicamente un enfrentamiento entre las personas recién llegadas de Europa. Como podemos ver, ellos ya tenían conocimiento de armamento de fuego, usaban protección en sus cuerpos y tenían un elemento muy importante que sería decisivo para la conquista del Nuevo Mundo, que es la utilización del caballo de guerra. Al otro lado, en cambio, lo que podemos observar son a personas aborígenes quienes tenían técnicas de guerra antiguas para ese tiempo. Bueno, quizá contemporáneos para el tiempo de ellos como aborígenes, sin embargo, para los europeos recién llegados ya eran anticuadas, o sea, antiguas, sí. Podemos observar que los aborígenes combatían con lanzas de bambú, con rocas, etcétera. Incluso algunos sentían temor ya de la presencia de los españoles, que se encontraban prácticamente armados hasta los dientes, metafóricamente. ¿Sí? Eso es lo que podemos observar en esta imagen, bastante explícita, referente al tema que vamos a estudiar, la conquista del Nuevo Mundo. Vamos a iniciar con el tema, un continente llamado América. América es el segundo continente más grande del mundo, en el cual vivían desde hace muchos siglos infinidad de pobladores aborígenes que forjaron en forma desigual su desarrollo económico, social y político. Esta diversidad de pueblos destacaron las civilizaciones maya, azteca e inca por sus conocimientos en el campo de la astronomía, arquitectura, técnicas de cultivo, sistemas de riego, manejo de los metales, aplicación de la medicina natural, entre otros. Eh, Hubo ya bastantes civilizaciones, como podemos observar, ¿sí? Sin embargo, destacaron sobremanera, o sea, excelentemente, las civilizaciones maya, azteca e inca. Deben recordar que un tiempito atrás, bueno, quizá en ese tiempo todavía no existían, pero a la altura del año 2012 se dio este evento de famoso fin del mundo maya, que supuestamente el calendario que estaba tan exactamente calculado por los mayas iba a haber una catástrofe en diciembre del 2012, pero eso obviamente ya estamos 2024, ha sido algo que no se cumplió. ¿Sí? ¿A qué es lo que voy? A que los mayas tenían bastante conocimiento en lo que es la materia de astronomía. Continuamos. Los grandes recursos naturales del continente llamado América fueron elementos indispensables en la vida y crecimiento de la población aborigen. Disponían de extensos suelos productivos y de una incalculable riqueza minera. Este sistema de vida de los pueblos aborígenes se vio alterado por la llegada de los conquistadores de nuevos mundos, quienes se apoderaron de todo lo existente. Como podemos ver, América ya tenía bastante riqueza, es más que nada todavía, un continente con bastante recursos y materia prima. Sin embargo, eh, esa bonanza que tenían los indígenas, los nativos en ese tiempo, se vio pausada y obstaculizada debido a la presencia de los europeos, quienes, utilizando la violencia con el pretexto de evangelizar, se apoderaron de todas las riquezas existentes en el continente americano. Durante la época de la conquista, que oscila a alturas del siglo XV-XVI después de Cristo. Reflexiono, ¿qué acontecimientos evidencian las imágenes? Lo que vimos, ¿verdad? Un enfrentamiento entre europeos y nativos. ¿Qué civilizaciones aborígenes destacaron en América?
los mayas, los aztecas y los incas. Indago, conversa con tu familia sobre los motivos que llevaron a los pueblos más poderosos a conquistar otros pueblos. Los pueblos más poderosos tenían la tendencia a querer seguir conquistando con un solo motivo, obtener más recursos de los nuevos territorios. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con la siguiente página. ¿Por qué Colón llegó a América? Como todos sabemos, bueno, la gran mayoría hemos escuchado, Colón quería en realidad descubrir un nuevo camino para las Indias Orientales, o sea, para Asia, donde se traía las especies y demás materiales bastante apreciados por los europeos. Colón quiso llegar allá a la India, pero en realidad se topó con otro continente y estuvo tan firmemente pensando en eso que hasta incluso en el día de su muerte nunca se enteró de que él llegó a un nuevo continente. Pensaba que en realidad eran las Indias. Y como dato adicional, ahí es donde viene esa famosa expresión por la que se llama a nosotros los americanos como indios. Sí, es un nombre algo mal dicho debido a que Colón pensó que llegó a las Indias. De ahí es donde viene ese término que en ocasiones lastimosamente ha llegado a ser incluso despectivo, o sea, ofensivo. Continuemos. Examinar los hechos que dieron lugar a la conquista española y colonización española en el Ecuador, la estructura económica, social en la Real Audiencia y la lucha de los indígenas por su identidad. Continuamos con la siguiente página. Antecedentes de la conquista de América. En primer lugar, vamos respecto a los españoles y la conquista del Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo se le llamó al Imperio Inca, ¿de acuerdo? Tahuantinsuyo se le llamó al Imperio Inca. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre explorar y conquistar? Los exploradores tenían en sí el ánimo de descubrir nuevas tierras, nuevos lugares. En cambio, en la conquista tenían ya la intención no solo de conocer, sino de apoderarse de dichos lugares. Reflexiono. En la actualidad, ¿hay países que conquistan a otros? Efectivamente, hay países que sí conquistan a otros, por la necesidad de obtener nuevos recursos naturales. Un ejemplo más notorio es, en vista de lo que sucede en el mundo, la conquista de Estados Unidos de la gran parte de Medio Oriente, con el objetivo de extraer el petróleo. Antecedentes de la conquista española. ¿Era la llamada era de los descubrimientos o era de las exploraciones? El periodo histórico comenzó en el siglo XV y se extendió hasta inicios del siglo XVII. Durante esta época, los navíos europeos surcaron los mares en busca de socios y rutas comerciales con el propósito de mejorar sus incipientes economías. Aquí podemos observar, miren cómo Europa empezó a explorar distintos lugares con la finalidad de participar en las riquezas de América. Por muchos años los comerciantes europeos navegaban por el Mediterráneo y luego se trasladaban por vía terrestre hacia las Indias, la actual India y China, a conseguir sedas, especias, joyas y otras mercancías. En 1453 los turcos tomaron el dominio del Mediterráneo y cerraron esta ruta al comercio. Portugueses y españoles decidieron buscar nuevas rutas para continuar con el comercio con Asia. Los portugueses optaron por explorar las costas occidentales de África y los españoles decidieron la ruta del oeste, a través del Océano Atlántico. El navegante italiano Cristóbal Colón, al servicio de los reyes españoles, estaba convencido de que si viajaba de la península ibérica al oeste,
llegaría en cualquier momento a las Indias, partiendo de la idea ya difundida que la Tierra era redonda. De ahí es donde proviene el evento más importante en el que incluso hubo repercusión en la sociedad actual, lo que es el descubrimiento de América. En realidad, América ya tuvo unos eventos de descubrimiento bastante tiempo atrás, desde el mismo Paleolítico. Sin embargo, se le conoce como el descubrimiento de América por Cristóbal Colón debido a que este descubrimiento fue el que abrió las rutas para las nuevas, para el tráfico de especies y el comercio, la navegación y otro tipo de situaciones importantes para los conquistadores españoles. Cristóbal Colón en su primer viaje salió del puerto de Palos en España el 3 de agosto. Este sería su primer viaje y más trascendental. América entró en contacto con el resto de la humanidad y el orden mundial de aquella época cambió. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que América y sus pobladores ya fueron descubiertos bastante tiempo atrás, con Cristóbal Colón se amplió ese mundo con ese descubrimiento. ¿Qué quiere decir que se amplió? Que ya no se quedaron los conocimientos solo de Europa y de América, sino el conocimiento aumentó a, a ellos mismos, obviamente, pero mucho mejor. ¿Sí? Tenemos aquí algunos textos como que los últimos cuatro de viajes de Colón, en el cual él nunca pensó que llegó a un nuevo continente, sino a las Indias. Murió en 1506 convencido de que las tierras eran Asia. En 1497 y 1503 el cartógrafo y marinero Américo Vespucio realizó varios viajes siguiendo las rutas de Colón. Y fue el quien se dio cuenta que no se trataba de islas o una costa, sino un nuevo continente. Vespucio trazó el mapa del medio mundo al que se le empezó a llamar Mapa de Américo o América, nombre con el cual se le conoce hasta la actualidad. Aquí un evento también importante es el descubrimiento del Océano Pacífico, porque como todos sabemos, Colón llegó a la parte del Golfo de México, del Océano Atlántico. Con el cruce del Istmo de Panamá es que se descubrió el nuevo océano, al que se le llamó Océano Pacífico, ¿de acuerdo? Desde ahí es donde parten las distintas exploraciones de conquista, no solo de Perú, sino de Chile y de Ecuador, de Colombia y de otros países más. La conquista del continente se dio con relativa facilidad. Los españoles aprovecharon del descontento de algunos pueblos hacia sus gobernantes para establecer alianzas y poder vencerlos. Además disponían de armas de fuego, armaduras con las que se protegían, caballos y todo esto desconocido por los amerindios, quienes se defendían con lanzas y flechas. La conquista del Tahuantinsuyo. Como podemos ver en 1513, había noticias de que había un país al sur, y ahí es donde entonces se realiza una empresa entre los conquistadores Francisco Pizarro y Diego de Almagro. En 1526 Pizarro dirigió la exploración del sur, llegando a las playas de lo que ahora es Ecuador. Los dos socios, Pizarro y Almagro, resolvieron resolver varios problemas y organizaron una nueva expedición en 1531. Ellos navegaron por la costa del sur hacia Tumbes, donde desembarcaron para adentrarse tierra adentro. Los españoles llegaron y pues, se enteraron en este caso de la guerra civil, que es algo que debilitó a la población. De tal es la forma que cuando Pizarro acordó encontrarse con Atahualpa en este caso, ¿sí? Aprovecharon ese exceso de confianza del emperador Atahualpa y se procedió a atacar y a apresarlo. Quiso, quiso defenderse, sin embargo, los europeos no permitieron que el rescate que pagó
sirva de algo, y aún así lo ejecutaron, bajo pretexto de que estaba complotando contra los europeos y que era idólatra. Obvio, debemos tener en cuenta de que en ese tiempo se adoraba a distintos dioses, ¿de acuerdo? Entonces, para concluir la actividad, vamos a terminar de leer este texto y vamos a completar la línea del tiempo, ¿sí? Vamos a ir completando, realizando toda la lectura. No olviden que si existe alguna inquietud al respecto, nos comuniquen y con gusto estaremos atendiéndoles. De mi parte es todo por el día de hoy. Un gusto y que tengan un excelente día. Suerte. Hasta luego.